Hello, welcome to EPG Pathshala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We're in the paper entitled Spanish Language 2 Advanced. El módulo se titula Recursos Naturales. Y en este módulo vamos a hablar de las energías renovables y no renovables, las ventajas y desventajas de los dos tipos de energías y también el vocabulario relacionado con las energías renovables y no renovables. Los recursos naturales son materiales proporcionados por la Tierra que los humanos pueden usar para fabricar productos más complejos. Entonces, en este módulo aprenderás algunos ejemplos de los recursos naturales y cómo clasificarlos. Pero primero vamos a ver la definición de los recursos naturales. Los recursos naturales son materias primas valiosas que obtenemos de la tierra. Se producen de forma natural, lo que significa que los humanos no pueden crear los recursos naturales. En su lugar, pueden usar y modificarlos de forma que son beneficiosos para nosotros. Los materiales utilizados en los objetos hechos por el hombre son los recursos naturales. Y en este módulo también vamos a ver los tipos de recursos energéticos. En general, podemos dividir la energía en dos amplias categorías de recursos: los no renovables y los renovables. Los combustibles fósiles, la fisión nuclear, siendo recursos no renovables. Pues ahora entonces, primero vamos a hablar de los recursos energéticos no renovables. Estos recursos se han formado durante millones de años por procesos geológicos y no pueden ser reemplazados de forma natural después de su uso. Los ejemplos incluyen los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Dependemos de esos productos no renovables para satisfacer la mayor parte de nuestras demandas de energía. Se lleva a cabo la extracción y combustión de ellos principalmente para generar electricidad o usarlos como combustibles para el transporte. Mientras que a menudo consideramos la energía nuclear como una opción energética alternativa, y es importante recordar que la producción de uranio es muy bajo en comparación con la de carbón. Y ahora vamos a hablar de carbón. Una roca sedimentaria combustible compuesta principalmente por carbono e hidrocarburos. El carbón es el combustible fósil más abundante utilizado en todo el mundo para la generación de electricidad. En los Estados Unidos, aproximadamente el 93% del carbón consumido se utiliza para generar electricidad. Las industrias de acero, cemento y papel también dependen en gran medida del carbón para el calor. La combustión de carbón resulta en casi 3 veces más emisiones de carbono dióxido que la cantidad de carbón quemado. Quemar una libra de carbón emite casi 3 libras de dióxido de carbono a la atmósfera. Y tras haber hablado del carbón, vamos a ver qué significa el gas natural. Pues es un gas que se compone principalmente de metano
y es encontrado cerca de otros combustibles fósiles como el carbón. Los procesos metanogénicos en los vertederos y pantanos también producen gas natural. Al igual que el petróleo, el gas natural primero debe ser procesado antes de que podamos usarlo como combustible. Es importante eliminar la mayor parte de otros componentes del gas natural hasta que es casi puramente metano. Cuando se quema, el gas natural emite solo alrededor de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero como el carbón, por lo que es un combustible fósil cada vez más popular en nuestra sociedad. Y ahora vamos a hablar del petróleo, pues es un líquido tóxico inflamable que ocurre en formaciones geológicas bajo la superficie de la Tierra, también conocido como petróleo crudo. Lo utilizamos para una amplia variedad de cosas. El mayor uso del petróleo es para el combustible y la gasolina, pero también se necesitan sus subproductos en la producción de productos farmacéuticos, plásticos, asfalto, queroseno y caucho sintético, por nombrar algunos. Al igual que el gas natural, el petróleo debe ser procesado antes de poder utilizarlo. El petróleo crudo contiene naturalmente muchos tipos diferentes de hidrocarburos, todos con diferentes puntos de ebullición. Por lo tanto, para procesarlo para una ampliación específica, el crudo debe ser calentado a un rango de temperatura específica. Y ahora hablamos del uranio. Pues es un metal fisionable muy pesado que puede causar una reacción de fisión en cadena, produciendo enormes cantidades de calor que luego se pueden utilizar para generar electricidad. Debido a que la reacción de un núcleo capturado con otro neutrón pone en marcha otros dos o tres reacciones, la reacción en cadena resultante es exponencial y nos permite generar una cantidad considerable de calor con una cantidad relativamente pequeña de uranio. Mientras que la energía nuclear nos ofrece una fuente libre de emisiones de gases de invernadero de la energía, las preocupaciones asociadas con el fracaso del reactor y el almacenamiento a largo plazo del combustible son unas barreras importantes para la adopción generalizada de esta fuente. Y tras haber hablado de los recursos energéticos no renovables, ahora vamos a hablar de los recursos energéticos renovables. Los recursos energéticos renovables son aquellas fuentes de energía que se puede reponer y no se agotan debido a nuestro consumo. Los recursos renovables son la eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz y la energía de la biomasa. Por lo general, las fuentes de energía renovables emiten una cantidad mucho menor de los gases de efecto invernadero y otras emisiones asociadas con su uso. Pero sí, los recursos energéticos renovables son más limpios y ofrecen un suministro sostenible de energía. ¿Por qué hemos confiado tradicionalmente tan fuertemente de los recursos energéticos no renovables como los combustibles fósiles?
A continuación, se indican las razones. Son baratos, en abundancia y almacenables. Y a continuación ahora vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de las energías renovables. Este tipo de energías también tienen contradicciones y es muy posible que no sean tan extraordinarias como las venden diferentes políticas, aunque tengamos que acostumbrarnos a utilizarlas en un futuro a la fuerza. A priori, parece que todos son ventajas en lo relacionado a las energías renovables, energías que se obtienen a partir de fuentes naturales y que son virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Pues entre las ventajas destacadas de las energías renovables tenemos, son más respetuosas con el medio ambiente, no contaminan y representan la alternativa de energía más limpia hasta el momento. Son fáciles de desmantelar y no requieren el custodio sus residuos durante millones de años, como ocurre por ejemplo con las energías nucleares. Hace que la región sea más autónoma, ya que desarrolla en la misma región donde se instala. Generan muchísimos puestos de trabajo y se prevé un aumento aún mayor en unos años, teniendo en cuenta su demanda e implementación. Son energías seguras, ya que no contaminan ni tampoco suponen un riesgo para la salud, y sus residuos además no crean ningún tipo de amenaza para nadie. Se trata de energías de fuentes que son inagotables, como el sol o el agua, y además sus distintos orígenes permiten su aplicación en todo tipo de escenarios. Y como hemos dicho antes, hay desventajas también, pero son muy pocas. Además, tenemos que tener en cuenta que aunque tenga desventajas, no es nada comparado con las otras energías más perjudiciales que llevamos siglos usando. La primera característica que dificulta la elección de este tipo de energías es la inversión inicial, la que supone un gran movimiento de dinero y que muchas veces la hace parecer no rentable, al menos por un periodo de tiempo. La disponibilidad puede ser un problema actual, no siempre se dispone de ellas y se debe esperar que haya suficiente almacenamiento. Esto tiene una estrecha relación con el hecho de que están comenzando a ser cada vez más populares. Algunas personas encuentran un inconveniente en estas energías por el hecho de que dependiendo de su fuente necesitan un gran espacio para poder desarrollarse o se necesita disponer de un gran sistema para que surja algún efecto. Es el caso, por ejemplo, de los paneles solares, de los que se necesita una cantidad considerable si queremos generar una alta energía eléctrica. Por otro lado, cabe añadir que un problema inherente en las energías renovables será el que muchas de ellas cuentan con una naturaleza difusa, con la excepción de la energía geotérmica, la cual sin embargo solo es accesible donde la corteza terrestre es fina, como las fuentes calientes y los géiseres. Aunque sean pocas,
las características negativas o desventajas, tenemos que tenerlo todo en cuenta a la hora de hacer comparaciones. Y hablamos ahora de las distintas fuentes de energía renovable. Primero tenemos el solar. El aprovechamiento de la energía del sol personifica la idea de una fuente de energía renovable. Actualmente, la conversión de energía solar en electricidad o bien se produce con el uso de células fotovoltaicas o plantas de energía solar. Las células FV son capaces de convertir la luz solar directamente en electricidad. Las plantas de energía solar utilizan la energía solar para producir vapor para hacer funcionar un generador. Al igual que la energía eólica, sin embargo, la energía solar es limitada en la disponibilidad en base a las condiciones meteorológicas localizadas y puede ser un reto para almacenar la energía generada. Una de las principales ventajas de la energía solar es que es una energía renovable y la energía solar es también una energía totalmente limpia. No se precisan de elementos químicos para convertirla en calor o electricidad y no emite sustancias contaminantes a la atmósfera. La energía solar es mucho más barata a medio y largo plazo y permite avanzar en la dirección de la autosuficiencia. Además, sirve tanto para producir calor o electricidad en los hogares como en lugares públicos. Por ejemplo, para el alumbrado existen farolas solares que acumulan la energía durante el día para producir luz en la noche. Es una energía insonora y que no precisa de costosos mantenimientos. Es necesaria una instalación amplia de paneles solares para producir cantidades importantes de energía. Los paneles solares rinden más dependiendo de la zona donde sean colocados y son especialmente indicados para zonas donde haya una gran incidencia de rayos solares. Se necesitan un importante desembolso económico inicial. En algunos países como España, ya instalación resulta muy precaria y complicada debido a las trabas y los altos impuestos que impiden su desarrollo. Y ahora hablamos sobre la energía eólica. El viento es una forma de energía renovable. Los vientos son causados por el calentamiento desigual de la atmósfera por el sol, las irregularidades de la superficie de la Tierra y la rotación de la Tierra. Los patrones de flujo del viento son modificados por el terreno de la Tierra, cuerpos de agua y la cubierta vegetal. Este flujo de viento o energía de movimiento, cuando cosechado por las turbinas eólicas modernas, se puede utilizar para generar electricidad. ¿Y cómo se genera la energía eólica? Pues los términos energía eólica o energía eólica se describe el proceso, pues el término energía eólica se describe el proceso por el cual el viento se utiliza para generar energía mecánica o electricidad.
Las turbinas eólicas convierten la energía cinética del viento en energía mecánica. Esta energía mecánica se puede utilizar para tareas específicas como moler grano o bombear agua, o un generador puede convertir esta energía mecánica en electricidad a los hogares de energía, empresas, escuelas y similares. Y vamos a hablar ahora sobre las turbinas de viento. Las turbinas de viento, como palas de la hélice aeronaves, giran en el aire en movimiento y el poder de un generador eléctrico que suministra una corriente eléctrica. En pocas palabras, una turbina eólica es lo contrario de un ventilador. En lugar de utilizar la electricidad para hacer viento como un ventilador, las turbinas eólicas utilizan el viento para producir electricidad. El viento hace girar las cuchillas que giran en un eje que se conecta a un generador y produce electricidad. Al igual que la energía solar, es totalmente renovable, ya que su fuente es el viento. También se trata de una energía limpia, casi tanto como la energía solar, y mucho más que los combustibles fósiles. La energía eólica no contribuye al cambio climático ni al efecto invernadero. Los aerogeneradores son cada vez más modernos y eficientes y son capaces de producir mayor cantidad de energía. Incluso existe en la actualidad una isla en Hong Kong cuya energía al 100% es producida por una sola turbina. La energía eólica también es susceptible de ser usada tanto a pequeña como a gran escala, si bien en la mayoría de países tan solo se usa para generar electricidad a nivel industrial. Y ahora vamos a hablar de las desventajas de la energía eólica. Pues uno de los principales inconvenientes a los que se enfrenta la energía eólica es la situación de los aerogeneradores. En primer lugar, la localización de estos es importante, ya que debe ser en una zona donde sople el viento y donde no existan barreras naturales o artificiales a su paso. Asimismo, los aerogeneradores provocan un importante impacto paisajístico y son susceptibles de bajas entre las aves y alteraciones en sus migraciones. Una de las soluciones para evitar este impacto paisajístico son los aerogeneradores marinos. Estos se sitúan al menos 3 kilómetros mar adentro. Sin embargo, está demostrado que las vibraciones que producen también pueden alterar el ecosistema marino. Además, es mucho más caro. Se necesita mucho más cableado e infraestructuras más complicadas transportar esa energía. Y a pesar de los inconvenientes que pueden presentar, los puntos positivos de las energías renovables pesan mucho más. Además, son unas energías en pleno desarrollo que en el futuro irán mejorando sus procesos y siendo cada vez más eficientes. Y es que este tipo de energías son el futuro, viendo lo rápido que hemos agotado los recursos fósiles. Y ahora hablamos de la energía hidráulica. El agua se almacena en un depósito, generando una gran cantidad de energía potencial. A continuación,
se fuerza a través de una presa, convirtiéndose en una turbina que a su vez hace girar un generador para producir electricidad. El agua usada se devuelve al río. Mientras tanto, se ha trabajado para garantizar que la energía hidroeléctrica tiene un impacto negativo mínimo sobre el medio ambiente, incluyendo la capacidad de las instalaciones hidroeléctricas de ganar una calificación de bajo impacto. Es importante reconocer las alteraciones del ecosistema que este recurso energético puede causar. Represar un río y la utilización del agua para generar electricidad altera los ecosistemas acuáticos y ribereños y pueden limitar la capacidad de los peces para navegar a través de su extensión del hábitat natural y pueden cambiar la temperatura y la composición del propio río. Y hablamos ahora de la energía geotérmica. El núcleo de la Tierra genera una enorme cantidad de calor y en muchos lugares del mundo, especialmente cerca de zonas tectónicamente activas, podemos aprovechar ese calor en pozos y llevarlo a la superficie para calentar casas y edificios. Al igual que la solar y eólica, la energía geotérmica puede ser capturada a nivel individual. Instalar una bomba de calor geotérmica para enfriar y calentar su casa o en una escala más centralizada mediante el uso de vapor seco o agua caliente para generar electricidad. Hablamos de biomasa. Pues la energía de biomasa abarca una amplia gama de combustibles como la madera y otros materiales vegetales, residuos de alimentos, basura y estiércol. En el caso de la madera y el material vegetal, que pueden ser procesados y quemados para un uso final beneficioso, tal como la generación de electricidad. Con los residuos de alimentos y el estiércol, los gases resultantes de los procesos de descomposición de estos materiales pueden ser aprovechados. La utilización de la biomasa para la energía no solo nos proporciona una fuente de energía renovable, pero a menudo nos permite poner un material que de otro modo se considera deshecho a un buen uso. Es importante recordar que, aunque es una fuente de energía renovable, cada uno de los combustibles de biomasa tiene su propio conjunto de impactos ambientales a considerar. Y ahora vamos a hablar de las energías renovables que crecen en el mundo. La producción eléctrica a partir de energías renovables alcanzó en 2013 un récord con 1.560 gigavatios en 8,3% más que en 2012. En su conjunto, más del 22% de la producción eléctrica mundial provino de fuentes renovables. Así lo señala el reciente informe global sobre el estado de las energías renovables 2004 de REN 2.1, una organización internacional integrada por instituciones, empresas y ONG relacionadas con dicho sistema de generación energética. En 2013, el 24% de la capacidad renovable mundial se concentró en China. El crecimiento no es lineal en todos los países del mundo. Por un lado, el número de economías emergentes con políticas de apoyo a las renovables ha aumentado más de 6 veces en solo 8 años.
ha pasado de 15 países en desarrollo en 2005 a 95 a principios de 2004. Por otro lado, las incertidumbres en las políticas públicas, incluso con reducciones retroactivas, han contribuido a disminuir su apoyo en algunos países europeos y en Estados Unidos. Algunas tecnologías como las solar fotovoltaica experimentaron un crecimiento destacable a pesar de las dificultades del sector. Aunque la inversión global disminuyó cerca del 22% con respecto a 2012, las instalaciones nuevas aumentaron un 27%. En 2013, tuvieron un año récord agregando cerca de 38 GW para llegar a un total de 138 GW. Según los responsables del informe, el despliegue y los avances de las tecnologías demuestran que la cuestión ya no es si las renovables juegan un papel en la provisión de servicios energéticos, sino cuál es la mejor manera de incrementar el ritmo actual para llegar a un futuro 100% renovable. Asimismo, las renovables demostraron que son cada vez más una fuente de empleo verde. Se estima que 6,5 millones de personas trabajaron de forma directa o indirecta en el sector en 2013. Y los 5 países con más energías renovables, pues los 5 países líderes en capacidad instalada eléctrica renovable total en 2013 fueron los siguientes. China. Su desarrollo económico requiere de una enorme cantidad de energía basada en gran medida en combustibles fósiles. Las autoridades chinas son cada vez más conscientes de las consecuencias para el medio ambiente y la salud de sus ciudadanos e impulsan desde hace varios años el crecimiento de las renovables. El año pasado, el 24% de la capacidad renovable mundial se concentró en China. Las fuentes renovables rebasaron en este país por primera vez a las fuentes fósiles y nucleares en términos de nueva capacidad eléctrica. Asimismo, destacan las inversiones en generación hidroeléctrica, solar fotovoltaica y eólica. Un tercio de la nueva capacidad de energía solar fotovoltaica mundial se concentró en este país. Estados Unidos. La participación de la generación renovable aumentó en 2013 a casi el 12,9%, 12,2% en 2012, a pesar de una caída en la energía hidroeléctrica. La participación de la generación neta de electricidad a partir del carbón ha disminuido casi un 19% durante el periodo 2008 y 2013. Brasil. Además de su enorme potencial en generación hidroeléctrica, Brasil está apostando por otros tipos de renovables. Así, a finales de 2013 tenía más de 10 GW de capacidad energética eólica bajo contrato. Canadá. Este país norteamericano es una de las principales potencias mundiales en generación hidroeléctrica, lo que ha llevado a auparle a un cuarto puesto a nivel mundial. Alemania. Destaca su crecimiento del uso de renovables en hogares y empresas. La oferta cada vez mayor de nuevos proveedores de energías verdes ha contribuido a pasar de 800,000 clientes residenciales en 2006 a 4,9 millones en 2012, el 12,5% de todas las casas privadas del país. Casi la mitad de la capacidad de energía renovable era propiedad ciudadana en 2013.
Y ahora hablamos de España y las energías renovables a nivel mundial. Diversas medidas normativas como la suspensión de las primas o las dificultades para el autoconsumo energético han supuesto en la práctica que España haya perdido el liderazgo mundial en el campo de las energías renovables alcanzado hace unos años. A pesar de ello, nuestro país sigue obteniendo algunos buenos resultados si no se incluye la generación hidroeléctrica. España fue, junto a Italia, el cuarto país a nivel mundial en capacidad de generación renovable a finales de 2013. Asimismo, fue el primer país en producir más electricidad en origen eólico, 20,9% del total, que de cualquier otra fuente durante todo el año. Pues en este módulo hemos hablado de las energías renovables y no renovables, las ventajas y desventajas de los dos tipos de energías, y también habéis visto unas palabras relacionadas con las energías. Si queréis saber más sobre este tema, ver el e-text. Gracias.